Como siempre les digo, si alguno ve este video y quiere compartirlo o tiene alguna pregunta, estamos para poder ayudarlo a aclarar cualquier duda y orar por ustedes si lo desean. Bueno, el tema de hoy se titula Jesús bendice a los niños. Es de saber que ahora mismo estamos escuchando la noticia atroz de los niños que en Texas entraron a una escuela primaria y otro muchacho mató, creo que si no me equivoco, fueron 18 personas que murieron y 14 de ellos niños. Es una cosa muy fuerte, es una cosa que es increíble que pase, pero pasa. Y nosotros estamos viviendo momentos difíciles, momentos que creo que son inusuales, y nos pasa y mañana pasa otra cosa y se nos olvida. Estamos viviendo momentos también de confusión, momentos de que quizás ahora mismo todos estamos buscando los motivos o las razones por qué pasa esto. Quizás muchos le pueden echar la culpa a los políticos, a las autoridades, sin número de cosas, pero tú y yo sabemos que esto que está pasando es por falta de Dios, falta del amor más puro, del amor más sincero, del amor verdadero, del amor que entra, que cambia, que transforma vida, el cual es el amor por Dios, y en eso es su temor. Estamos tan confundidos que me parece increíble pensar de que muchos están dolidos por la muerte de estos 14 niños, pero sin embargo días anteriores 14 niños muertos por aborto no les duele, y hay confusiones, pero todo eso es que entre más nos apartemos de Dios, más nuestro corazón se vuelve duro y más nos volvemos insensibles a esto. Yo como que trabajo en el campo de los niños, de educación de los niños muchos años, quizás estoy en contacto con ellos, veo su vulnerabilidad, veo que dependen de nosotros. Muchas veces no nos pueden decir a nosotros, a los que se trabajan en este ambiente o en este medio de la educación, si le falta algo, si le duele algo, si estamos educándolos bien, si lo estamos protegiendo bien. Muchas veces no tienen la oportunidad de expresarse, y es ahí nuestra responsabilidad, y es ahí ese compromiso que tengo primeramente, o tenemos todos los que estamos con Dios, por cuidar de ellos, por enseñarlos bien, por darle lo mejor, porque sabemos que es el futuro y sabemos la vulnerabilidad que son expuestos cada día. Y en esta ocasión quiero traer un versículo o un texto bíblico donde el mismo Jesús habla de ellos. Y está en Mateo 18, del 13 al 15. Igual léelo para ustedes. Perdón, Mateo 19, del 13 al 15. Dice así: Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Es un versículo, un texto bíblico donde estaba Jesús refiriéndose a muchas cosas, y en eso pasó lo de los niños. Y en ese momento histórico, en ese momento de tiempo, modo y lugar, los niños eran menos cosas. Lo más importante eran los hombres varones, y los niños eran como algo menos, como eran las mujeres y eso, en esa cultura, en ese momento. Pero sabemos que los niños mismos, Jesús aclara lo importante que son, que Jesús quiere que vengan a Él. Y además les está diciendo a aquellos que los están escuchando: de ellos es el reino de los cielos, por su inocencia, por su vulnerabilidad. Porque cuando somos niños muchas veces no entendemos cosas. Cuando son niños sufrimos mucho. Cuando son niños hay mucha gente cuando se divorcia, cuando los abandona, cuando no les da la atención correcta, cuando no les da el amor correcto, cuando los ignora, cuando quizás personas que tienen capacidad para educarlos bien, para dar lo mejor de sí a eso, no lo hacemos. Y está mismo viendo Jesús que nos está haciendo responsable por ellos. Porque un día ellos son niños, y un día nosotros estuvimos ahí. Y sabemos la importancia que tiene ellos, desde cuidarlos desde el momento que están en la barriga, de que se considero, hasta el momento que ya se puedan defender por sí mismos. Tenemos mucha responsabilidad, y Jesús nos lo está mostrando en la Biblia. Ahora quiero decir dos puntos muy rápidos
el cual es: llevemos los niños a Jesús. En el versículo 13, si vemos ahí, dice: entonces fueron presentados los niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Ahora mira que ellos le llevaron los niños a Jesús, porque sabían que Jesús era Dios hecho hombre y que ahí iba a tener la protección. Ahora, ¿cómo nosotros lo llevamos a Jesús? Lo llevamos a Jesús hablándole del Evangelio, llevándolos a la iglesia, enseñándoles que tengan el temor de Dios, enseñándoles a servir, enseñándoles a amar al prójimo, enseñándoles sobre todo con un buen testimonio y un buen ejemplo. Que no hagan lo que nosotros digamos, sino lo que nosotros les mostremos. Porque es muy fácil decir a las personas que hagan lo que uno dice, pero es mostrarles con ejemplos. Y si mira uno de los versículos favoritos de mi esposa, que es Proverbios 22:6, dice ahí: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, que es una promesa. Entonces tenemos la responsabilidad nosotros de llevarle esos niños a Jesús. El segundo punto es: unamos por el bien de los niños. Nosotros tenemos diferentes opiniones, diferentes maneras de ver, pero por los niños tenemos que unirnos, tenemos que cuidarlos. Tú y yo tenemos la responsabilidad esa de cuidarlos, sobre todo porque Jesús nos está viendo, y el que Jesús nos ve significa que tenemos esa responsabilidad en cualquier ámbito, ya seas como papá, ya seas como tío, ya seas como educador, ya seas como un coach con todo el que tenga acceso a tener control o de tener cuidado a los niños. Tenemos que hacerlo de una manera correcta y tenemos que protegerlos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque acuérdense que de ellos es el reino de los cielos, y Dios nos manda y nos da esa responsabilidad. Quiero cerrar diciendo: mira lo que pasó hoy. Un niño que quizás tuvo un trauma, ese muchacho hispano que mató a otros hispanos, que no se trata de racial ni nada, fue del mismo comunidad, tuvo problemas, tuvo falta quizás de amor, falta de muchas situaciones, y mató a otros niños inocentes que también quizás no merecían eso, pero hubo un encuentro, porque cuando el diablo entra, el diablo confunde, el diablo destruye, el diablo divide. Ese es el trabajo de él. En cambio, Dios siempre nos une, nos multiplica, nos llena de su amor y de su paz. Busquemos a Dios para poder tener presente y no pensar, sino que hacer todo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y sobre todo aquellos que tengamos esa responsabilidad de instruir a esos niños y cuidar. Es nuestra responsabilidad, tuya y mía. Acuérdense, desde el momento de la concepción hasta que ellos se puedan hacer, tenemos que cuidarlos, porque tenemos esa responsabilidad. Y sé por experiencia propia que la bendición va a sobreabundar en nuestra vida, porque estamos tocando de vida de seres vulnerables que no se pueden defender. Que Dios los bendiga, y que esta reflexión les sirva para entender, no juzgar, sino construir. No podemos juzgar, tenemos que construir el mañana. Que Dios los bendiga, que tengan buenas noches.